La realidad que ahora vivimos nos coloca frente a nuevos desafíos, especialmente cuando hay cambios que hace algunos años quizás nosotros no hubiésemos considerado. La realidad virtual parece ser una necesidad que se impone día a día en las relaciones humanas. Y aun cuando la tecnología nos ha acercado y la virtualidad se coloca como una herramienta que nos accede a una relación un poco más fluida entre personas que están a largas distancias, es ahí donde el desafío se vuelve real para la iglesia, cuando algunas personas consideran si la iglesia en realidad es trascendente o es relevante para nuestros días. Hay una generación de jóvenes incluso que han llegado a considerar que la institución de la iglesia es algo que está desfasado y fuera de onda, como algunos lo afirman. Bienvenidos a esta nueva lección de la Guía Juvenil. Este día precisamente vamos a tratar la manera de responder a una pregunta que encabeza esta lección para nuestra célula y ¿es necesaria la iglesia? Para responder a esta pregunta y permitirnos tener un acercamiento al contenido de la lección, vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículo del 41 al 42. La palabra de Dios nos dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Estos versículos que hemos leído del libro de los Hechos de los Apóstoles en realidad son como una ventana para conocer el contexto y la vida de los primeros cristianos. La iglesia tuvo sus orígenes de ese movimiento marginal dirigido por Jesús de Nazaret. Jesús, en realidad, aunque no vino a fundar una iglesia y no vino a fundar una nueva religión, fue a partir del mensaje que él enseñó, el Evangelio de Jesucristo, que la comunidad de discípulos tomó una conciencia nueva acerca de su nueva identidad. Hasta este capítulo número 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos se seguían considerando parte de un nuevo judaísmo. Pero en la medida que la revelación de Dios iba desplegándose en el tiempo, ellos comenzaron a tomar conciencia que eran algo distinto y ellos llegaron a la comprensión que esa comunidad de fe era la iglesia. A propósito, al hablar de la iglesia, ese término que ahora nosotros conocemos como iglesia, tiene su origen en una palabra griega llamada eclesía. Y la eclesía era un término que se utilizaba en el siglo I para identificar a una comunidad de personas que habían sido elegidas para desempeñar una función importante dentro de la sociedad romana. Este concepto de eclesía que le dio vida a la iglesia en realidad tiene un trasfondo todavía un poco más profundo en el Antiguo Testamento, ya que esa palabra eclesía, al hacer una relación con el Antiguo Testamento, en la palabra que podría identificar a una comunidad o a una asamblea de fe, viene de una palabra en hebreo que es el kahal. Y kahal hace referencia a esa comunidad que ha sido separada para una devoción y una identificación con Yahvé, el Dios de Israel. Esa combinación del Antiguo Testamento con la idea del Nuevo Testamento que fue articulando el concepto de iglesia es un elemento importante, porque la iglesia entonces es una iglesia que está conformada por personas que han sido llamadas a integrar una nueva sociedad. Es algo nuevo, es algo que los separa, los coloca aparte de. Y siendo que están aparte de, han recibido una comisión y una misión específica para desarrollar ciertas actividades en un entorno social específico. Si comprendemos estos elementos fundamentales, vamos a notar entonces la enorme relevancia que tiene la iglesia. Tanto en el Antiguo Testamento, el cajal, los convocados a la asamblea o
o la eclesía, los separados para desempeñar una función específica, nosotros vamos a identificar claramente entonces que el sentido de la palabra iglesia nos coloca frente a la responsabilidad de cumplir una función específica en medio del mundo que nos rodea. Como yo lo dije al principio, este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles es una especie de ventana que nos abre la visión y el panorama de cómo era la vida de los primeros cristianos. El versículo 41 dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la eclesía, esa palabra a la que hice mención, unas 3,000 personas. En primer lugar, es importante cómo estas personas que escuchan el mensaje de Jesús se identifican con su llamado, porque dice que al recibir el mensaje, fueron bautizados. Todos sabemos que el bautismo en agua era y sigue siendo una ceremonia de identificación con el mensaje cristiano. En realidad, el bautismo no era una idea original de los cristianos, porque existían diferentes bautismos en el siglo I. Pero el bautismo cristiano, lo que lo hacía particularmente distintivo de los otros rituales de purificación que existían en el siglo I, es que estos establecían una identificación clara con el Maestro, es decir, Jesús. Por eso es que dice el verso 41, los que recibieron su mensaje, el mensaje de Jesús, fueron bautizados identificándose con Jesús. Entonces, ¿quiénes son los que forman la eclesía? Los convocados, los llamados, los separados, aquellos que se identifican con Jesús. ¿Qué es entonces lo que nos da credencial a nosotros para ser parte de la iglesia? Estas credenciales no se reciben por el tiempo que podamos tener de estar en una iglesia o por haber nacido en un hogar de cristianos. Lo que nos identifica a nosotros como seguidores de Jesús es nuestro seguimiento a su mensaje y a su palabra. La religión y la tradición pueden de alguna manera determinar nuestra identidad con algún grupo de personas, pero lo que nos identifica con Jesús es el seguimiento que nosotros tenemos hacia su mensaje. Por eso es que ese versículo 41 es fundamental, porque colocan específicamente ese equilibrio, y es que el ritual del bautismo solamente tiene sentido cuando nos conectamos con el mensaje y el mensajero. Jesús, quien era mensajero del reino de Dios, se convirtió en el mensaje de Dios. Por eso es que el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, versículo número 1, habla acerca del Logos, habla acerca del Verbo que se hizo carne. Es decir, Jesús, siendo mensajero del reino de Dios, se convirtió en el mensaje de la iglesia. Y al convertirse en el mensaje de la iglesia, es lo que nos identifica claramente a nosotros como cristianos. Dice el versículo 41 que ese día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Eso es increíble, especialmente tomando en cuenta que la iglesia estaba en sus primeros inicios. Eso habla del poder transformador del Evangelio, que sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. A la pregunta que nos hacíamos frente a la realidad contemporánea que estamos viviendo de una realidad virtual, es acá entonces donde la iglesia es más necesaria hoy más que nunca. Porque si bien es cierto, la virtualidad nos ha colocado en un momento en el que nos ha facilitado las comunicaciones, pero las relaciones sociales solamente se pueden entablar en la medida de la cercanía que se puedan tener los unos con los otros. Así como las personas que reciben el mensaje de Jesús se quieren acercar al mensajero y al mensaje que es Jesús, y prueba de eso es que se identifican con Él en el bautismo, en una relación tan cercana y de estrecha humanidad. Hoy también la única forma en que podemos hacer fe, tener una vida de fe, una vida comunitaria, es a través de la relación cercana y la comunión que podamos tener con ese grupo que ha sido convocado, que ha sido separado para una tarea y una misión específica. El versículo 42 nos describe
algunos de los elementos que son importantes dentro de esto. Dice, se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, la iglesia número 1 era un lugar para aprender. Y la única forma en que se podía aprender era a través de las relaciones sociales que se establecían con otros cristianos. El aprendizaje y la necesidad de conocer más de Dios partía de ese vínculo tan estrecho entre los cristianos que escuchaban acerca de Jesús y aquellos que compartían dichas enseñanzas, que eran los apóstoles. Por eso es que dice, se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Sabes algo? Hay personas que hoy en día dicen que la iglesia no es necesaria porque es una institución que ha quedado relegada como parte de las cosas viejas que en su momento van a tener que desaparecer. Nosotros vemos ahora por la misma palabra de Dios que lo que le permitía firmeza a los primeros discípulos era el aprendizaje que tenían acerca de sus líderes espirituales. Ellos no hablaban acerca de sus experiencias, sino que hablaban acerca de las enseñanzas recibidas por Jesús. La palabra de Dios nos dice algo sumamente importante, y es que cualquier cosa en este mundo podrá ser pasajera, pero la palabra de Dios siempre permanece. Así que la iglesia es un lugar necesario donde podemos aprender, y eso es lo que nos va a dar firmeza y nos va a dar consistencia. Para los cristianos, el elemento más importante de la enseñanza espiritual tiene que ver con la formación del carácter. Aquellas cosas que los seres humanos no pueden ver, pero que Dios sí puede ver. Aquí hay una gran diferencia entre lo que se conoce como reputación y carácter, porque la reputación puede partir de una experiencia de moralidad o de buen comportamiento, pero el carácter es lo que va definiendo nuestra firmeza espiritual. Pero eso solamente ocurre cuando nos reunimos en comunidad y aprendemos acerca de su palabra. Pero un segundo elemento que también se vuelve importante es que dice que se mantenían firmes en la comunión. Esta palabra que aquí se traduce como comunión viene de una palabra griega llamada koinonía. Tal vez tú habrás escuchado que en los ambientes de la iglesia es bastante usual decir, vamos a tener koinonía con los hermanos. Y se le llama koinonía quizás a momentos de convivio entre los hermanos, pero en realidad el sentido de la palabra koinonía es el establecimiento de una relación en el que se sobrecargan o se llevan más bien las cargas los unos de los otros. Es decir, como koinonía tiene que ver con una identificación en la fe, con un acercamiento y una profundidad de nuestra relación que tenemos como iglesia con el Señor. Eso es importante porque si Dios hubiese querido que nuestra fe fuese tan individualista como muchas veces esta sociedad totalmente virtualizada nos quiere hacer entender o llevar a esta realidad, Dios no hubiese tomado en cuenta la comunión que necesitamos los unos con los otros. Necesitamos crecer en la fe, pero sobre la base de tener una relación con otro que es igual a mí. A veces, lamentablemente, los jóvenes creen que hay ciertas situaciones espirituales que solamente les pasan a ellos. Si se sienten deprimidos, frustrados o incluso tentados a ciertos pecados, dicen, bueno, quizás esto solo a mí me pasa. Pero cuando nos identificamos con otros cristianos y tenemos comunión con ellos, nos vamos a dar cuenta que en realidad no estamos solos en esta lucha. Cuando aprendemos a llevar las cargas los unos con los otros, vamos a partir de una realidad fundamental, y es que necesitamos de Dios, pero necesitamos de un alero, necesitamos de una persona que camina con nosotros y que también experimenta las mismas realidades que tú y yo enfrentamos. Te aseguro que cuando te reúnes con los jóvenes de tu célula, te vas a dar cuenta que ellos tienen momentos de dificultad, de luchas, al igual que tú. Yo las tengo y necesito de otras personas que me sumen para poder salir adelante. Aprendiendo a llevar las cargas los unos con los otros es cuando el carácter cristiano, la firmeza cristiana en esa comunión, en esa cercanía, se va fijando cada vez más.
Qué bien es cuando los jóvenes dicen, en mi iglesia me siento con la libertad de ser lo que verdaderamente soy. Qué bien cuando los jóvenes llegan a tu célula y dicen, cuando yo vengo acá a la reunión con los jóvenes, me siento tan tranquilo, el líder me llena de tanta paz, porque con él puedo compartir mis dudas acerca de Dios, mis tentaciones, mis problemas, mis luchas, y sé que es un lugar en el cual no me voy a sentir avergonzado, en donde no me voy a sentir cargado, donde hay otras personas que también me van a entender. Quiera Dios que nuestras células y nuestras iglesias sean el lugar donde más transparentemente podamos ser. Lamentablemente, el concepto que las personas tienen de muchas congregaciones y quizás de muchos de nosotros es que nosotros somos cristianos acabados o terminados, somos un modelo de perfección en el cual no hay ningún defecto, ningún error. Pero déjame decirte algo. La comunidad de cristianos estamos tan llenos de defectos que no es un museo de santos donde todo está cuadriculadamente perfecto. Es un hospital de gente rota y enferma que está en un proceso de crecimiento. Desde los que predicamos la palabra, que tenemos muchas deficiencias que tenemos que ir superando, hasta los que están sentados, estamos en un proceso continuo de aprendizaje y de progreso en crecimiento. Así que no te sientas mal, no pienses que la iglesia es un lugar donde solamente va gente acabada. No, estamos en un proceso de crecimiento, pero ese proceso de crecimiento, lo más importante de esto es que lo vamos desarrollando unos a otros. Se dice que esa expresión, unos a otros, aparece alrededor de unas 63 veces en el Nuevo Testamento. Orad los unos por los otros, aprended a llevar las cargas los unos de los otros, amarse los unos a los otros. Esa expresión, unos a otros, va estableciendo esa comunión de crecimiento, de progreso, unos a otros. Y dice más el versículo 42, en el partimiento del pan. Es decir, que no solamente era un lugar o un oasis espiritual, sino que muchas veces también era un lugar donde se podían ir a llevar las necesidades físicas. De hecho, que si tú has leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, te darás cuenta que los cristianos no tenían las cosas como de su exclusiva propiedad, sino que lo compartían con los demás y con el necesitado. Entonces la iglesia es necesaria en nuestro mundo porque la única manera en que podemos ser solidarios con el prójimo no es a través de la virtualidad, sino a través de la realidad encarnada de ver a mi prójimo como una persona cercana. Nadie puede ser solidario desde las redes. Tal vez tú habrás visto que en muchos muros de los jóvenes hay como cierta indignación sobre ciertas realidades que se viven en el mundo, sobre los niños que sufren de hambre en África. Otros quizás en sus redes sociales se indignan por las guerras que puedan haber en otros países, pero eso no se traduce en una solidaridad encarnada. La única manera en que podemos expresar nuestro amor en acción es precisamente a través de las relaciones. Y cuando la iglesia se une para expresar esa solidaridad cristiana, se hace en carne y hueso. Entonces a la pregunta, ¿es necesaria la iglesia? Por supuesto que sí. En un mundo tan individualizado, donde lo que más importa son mis intereses, la iglesia debe de hacerse notar por la solidaridad cristiana, como el buen samaritano que carga al que está herido en el camino y no solamente ve la realidad, sino que carga con la realidad y se encarga de la realidad. La iglesia también debe de partir del entorno que le rodea. Ya es suficiente con que muchas personas se indignen por la realidad que ven y no hacen nada. Alguien puede postear en su muro de Facebook o en sus redes sociales, como ya lo dije, cierta indignación por una realidad que le rodea. Quizás podemos incluso hasta sentir tristeza y declarar oraciones de dolor por los niños que sufren de hambre al otro lado del mundo en África. Pero te aseguro que alrededor de tu casa tú puedes hacer visible el amor de Jesús
cuando tomas una acción como el partimiento del pan, cuando la iglesia se encarna en la realidad, cuando tus jóvenes se encarnan con la realidad de tu comunidad, es ahí donde la gente nota que la iglesia es relevante. Si la iglesia solamente se queda en una virtualidad de su amor, es ahí donde la gente comienza a ver a la iglesia como una institución insípida y que, como Jesús lo dijo, cuando la sal ha perdido su sabor, solamente está destinada para ser echada afuera y ser pisoteada por los hombres. Pero nosotros como cristianos somos llamados a preservar, somos llamados a darle ese sabor y esa consistencia al mundo. Y por último, la iglesia es necesaria porque es un lugar para encontrarnos con Dios. Dice la parte final del versículo 42, que se mantenían firmes en la oración. Cuando hablamos de orar, pues obviamente estamos refiriéndonos a ese diálogo sincero que debemos de tener con Dios. La oración se vuelve significativa para el cristiano en su crecimiento espiritual. Y si bien es cierto, tú puedes reunirte en tu habitación, como Jesús lo enseñó, a orar, pero también Jesús estableció un elemento trascendental dentro de esta relación cristiana, y es cuando oramos en comunidad. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 18, cuando dijo que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está ahí. Si 2 o 3 se reúnen alrededor del nombre de Jesús, Él está ahí para escuchar la oración de aquellos que a Él claman. Así es que, indiscutiblemente, la iglesia es ese lugar donde podemos reunirnos en comunidad y acercarnos a Dios. La iglesia, por lo tanto, no es el edificio, no son las 4 paredes que rodean a los cristianos. En todo caso, como ya lo dije, eso es un edificio, un local de reuniones, un auditorio, pero la iglesia no son las 4 paredes. La iglesia es la comunidad, es la unión que se tienen los cristianos en su identificación con el mensaje que es Jesús. A propósito de esto, las expresiones que el Nuevo Testamento utiliza para hablar de la vida comunitaria son sorprendentes. Se identifica a la iglesia como un cuerpo, donde todos los miembros del cuerpo se necesitan. El ojo no es más que la mano no es más que los pies. Todas las partes del cuerpo se necesitan. Y de hecho que el Nuevo Testamento identifica a la iglesia como el cuerpo de Cristo, ese cuerpo que va creciendo, pero donde cada parte del cuerpo se va necesitando el uno al otro. Como notarás, la virtualidad no puede responder a una realidad de crecimiento, sino que es necesario que hueso y carne vayan creciendo simultáneamente. Otra figura que también es importante y que se utiliza en el Nuevo Testamento es acerca de la construcción de un edificio. La iglesia es ese edificio vivo que se va construyendo con la suma de cada uno de los creyentes, donde cada parte bien colocada le va dando consistencia a ese templo que sirve como la morada de Dios, donde el sueño de Dios se hace posible de vivir en medio de los creyentes. Entonces, la iglesia es necesaria porque nosotros necesitamos al Dios que quiere habitar en medio nuestro. Ese fue el sueño de Dios. Si tú lees el libro de Génesis y lees el libro de Apocalipsis, tú vas a notar algo importante. Es su sueño, el deseo de Dios de habitar en medio de los hombres. Dios no está en un edificio, Dios está en la comunidad, en la unión de los creyentes. Cuando los creyentes comparten sus necesidades, sus tribulaciones, sus luchas, cuando los creyentes comparten de lo suyo con el necesitado, Dios está ahí. Entonces la iglesia se vuelve en algo necesario. ¡Qué bien! Porque a través de estos medios podemos llegar a muchos lugares. Qué bien por la radio, la televisión, qué bien por las redes sociales, porque de alguna manera estamos interactuando contigo. Pero es muchísimo mejor cuando ese abrazo virtual se convierte en un abrazo real, cuando la oración que alguien puede hacer por ti en la radio lo hace cercano a ti y te dice, no estás solo, estoy contigo, vamos adelante, no importa la situación que estés atravesando. Probablemente algunas personas puedan decir, en la iglesia solamente hay mucha hipocresía, en la iglesia no hay amor,
Hay muchas personas que viven solamente de apariencia. Y tengo que decir que es una realidad muy penosa y muy triste. Pero Jesús mismo lo dijo, que donde había trigo iba a haber siempre cizaña. Tú preocúpate por ser trigo auténtico. Si tú notas que en tu comunidad de fe hay falta de amor, sé tú el cambio que quieres ver en otros. Ese es el llamado que Jesús nos hace para que la transformación del reino de Dios sea visible por medio de la iglesia. Es importante decir que la iglesia no es el reino de Dios, sino que la iglesia es parte de ese reino de Dios, un reino de amor que se encarna, que se hace real ahí en las necesidades humanas, no solo en las necesidades espirituales, sino también en las humanas. Así que hoy más que nunca es necesaria la iglesia. Te invito para que entonces le des importancia a las reuniones cristianas, al compañerismo cristiano, a la solidaridad cristiana que caracterizan a la comunidad de discípulos de Jesús. Esta fue la enseñanza para esta semana. Nos volvemos a encontrar en una nueva emisión de la Guía Juvenil.